Eh, Muy buenos días a todos los estudiantes, grado 11, 12. Un placer encontrarnos nuevamente en nuestras asesorías semanales correspondientes al componente del lenguaje, lengua castellana, lectura crítica e inglés. Un abrazo para ti, Daniel, eh, y también para nuestros practicantes Edinson Arboleda Naranjo y Alejandro Villegas. Y chicos, de verdad, nos encanta estar con ustedes, compartir este espacio lleno de creatividad, de ponencias, de disipación de dudas, porque no solamente vamos a explicar, sino que ustedes van a aclarar las dudas que tengan sobre pues, la guía que estamos desarrollando. Les recuerdo que la fecha límite para esta guía es 30 de abril. ¿Listo? Vayan organizando sus actividades, vayan muy pendientes en estas asesorías para que la explicación sea puntual y que usted desarrolle a cabalidad las actividades. Bueno, no es más, entonces, Daniel, tú o yo, no eres tú, soy yo. Hoy comenzaría yo. Vale, bueno. Y pues todos muy pendientes. Felicitaciones de corazón a esos estudiantes activos, atentos, que están allí detrás de esa pantalla, muy pendientes de este proceso. Un saludo también a sus padres, que son, ese es el estudiante, pues el apoyo que tenemos en casa para que ustedes obviamente alcancen a desarrollar todos los temas de manera integral, no solamente lo académico, sino de valores y de valores. Ya puedes iniciar. Listo. Bueno, muchachos, entonces para todos, buen día. Espero que la semana vaya muy bien. Vamos entonces hoy a intentar adelantar lo que más se pueda en la explicación de los temas de castellano de esta guía. Y si de pronto ya han adelantado trabajo, entonces para que lo puedan mejorar, para que puedan adicionar lo que necesiten, ¿cierto? Para que lo puedan mejorar y bueno. Entonces hace 8 días yo les había pedido que para iniciar entonces se fijaran en este cuadrito, donde hacen una diferenciación entre lo que es literatura medieval y literatura renacentista. Entonces, no sé si recuerdan que con la literatura medieval recordemos el Conde Lucanor. Entonces eran generalmente textos didácticos, ¿cierto? Que se centraban como en lo religioso, valores cristianos, ahí aparece, ¿cierto? Que se transmitían oralmente, que muchas de ellas eran anónimas, y si eran anónimas era porque eran escritas por gente perteneciente a la iglesia, y que seguramente entonces le tenía como a los castigos por los temas sobre los cuales escribía. Bueno, y llegamos entonces a lo que era la literatura del Renacimiento, un concepto muy importante para la Europa occidental, que el Renacimiento entonces se centra, pues, aunque es como muy evidente el significado, significa nacer nuevamente. Ese nacer nuevamente hace referencia a la cultura griega. Hay un momento en Europa donde ellos dicen, venga, si a los griegos les funcionó tanto en su momento ese pensamiento, esa organización política, la forma pues en que ellos se organizaban socialmente, culturalmente, entonces, ¿por qué no retomar eso para ver entonces si crecemos más rápido, o sea, si avanzamos entonces de una manera más fuerte? Entonces, cuando se habla de renacimiento es tomar valores de las culturas, de las antiguas culturas antiguas que fueron fuertes, ¿cierto? Y aplicarlos entonces en un momento determinado de la historia, buscando entonces alcanzar esa cumbre que en ese momento se alcanzó. Entonces, una característica, miren, la literatura se aleja de la función didáctica, ¿cierto? Aunque a veces es moralizante, pero entonces ya no siempre busca enseñar como aquí. Deja de ser teocentrista, es decir, ya entonces no se habla tanto de religión, se convierte más entonces en antropocentrista, es decir, el hombre
se convierte como en el centro de atención. Se escribe mucho entonces sobre lo que siente el hombre, no sobre lo religioso. Ya entonces habla mucho de las pasiones, habla mucho de los conflictos humanos, habla mucho entonces sobre lo que es el cuestionamiento del ser humano frente a la existencia, incluso se habla del cuestionamiento de Dios, se comienza a hablar entonces del cuestionamiento de Dios, y se dice, bueno, ¿existe o no existe? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿O qué ocurre ahí? Entonces esas son como las diferencias que usted puede encontrar entre una y otra. Y enseguida con los ejemplos que le voy a dar, entonces se va a dar cuenta que ya se aleja del tipo de texto de los ejemplos que vimos en la guía número 1. Entonces hace 8 días hablamos rápidamente de la novela picaresca. Entonces yo aquí quiero que alguien me active el micrófono y me diga, cuando usted le habla en ese término pícaro, ay, es que es muy pícaro, usted inmediatamente qué se le viene como a la cabeza o con qué lo relaciona, porque ese es un término que hoy por hoy todavía se utiliza. De pronto ven mucho entre la gente adulta, ¿cierto? No sé si entre los jóvenes se utiliza con ese término, pero yo creo que alguno de ustedes lo ha llegado a escuchar. ¿Quién de pronto me podría decir qué le rememora ese término, pícaro o picaresca? Alguien que se anime, vamos a mover esto para que esto nos rinde y se nos vaya de una y podamos como aprender hoy algo nuevo. Ellos son muy atentos, Daniel. Los chicos, ¿te acuerdas? Yo te comenté que el año pasado qué buenos trabajos hacían y en este 10º mucho mejor. Meto la cucharada porque, muchachos, valoré mucho las actividades que ustedes hicieron el año pasado y me gustaría que igual o con más calidad este año comenzaran. Cada vez que ustedes participan, eso nos alienta, eso nos da ganas de seguir y nos damos cuenta que detrás de esa pantalla hay estudiantes que realmente están interesados en este proceso. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, ¿quién se animó? El término pícaro les trae, Profe, yo. dime. Pícaro no es como una persona como simpática, como alegre y que le gusta ser como, o sea, que tiene como un poquito de malicia. Listo. Muy bien. Me quedaría de tu definición con esa palabra de malicia. ¿Tú qué crees? ¿Malicia en qué sentido? ¿O quién le colabora? Porque ese término surge es en este momento, cuando se habla entonces de pica, ¿cierto? Entonces, bueno, y rápidamente. ¿Quién por ahí? Guadalupe. Sí, dinos. Yo digo que sería como una ¿Como una que hija? No sé, Leis, me confirma si yo soy el de los problemas de audio o de pronto ya tiene como dificultad en la conectividad. No, como que, Linda, ya tiene que ser para la próxima clase, hay que organizar, es como que algo técnico. Vamos a hacer una sesión. Guadalupe, voy a activar el chat para que escribas, por favor. Solamente Guadalupe que tiene el problemita. ¿Listo? Linda, puedes escribir. Profe, no, ya no se me escucha Ay, ahora bien. sí, Perfecto. ahora sí. Ah, ya. Que yo digo que sería como una persona coqueta. Sí, también se utiliza ahora de esa manera la malicia. Listo. Ahora vamos entonces a mirar qué se consideraba en este momento, en el Renacimiento, como pícaro, y para que usted diga, ve, ¿y cómo ha evolucionado entonces ese concepto? O si se ha mantenido. Entonces, vea, yo les proponía que leyeran lo que es el prólogo de esa novela. Entonces, vea, aquí hay algo muy característico. No sé si ustedes lo leyeron. La característica es que la persona que escribe el Lazarillo de Tormes, la primera característica de la novela picaresca es que es autobiográfica, es decir, generalmente el autor, ¿cierto?, está contando de su vida. Pero ojo, eso no quiere decir que eso realmente haya pasado, no, es el estilo. Porque yo esto lo puedo haber escrito en primera persona y a modo de autobiografía, pero puede que yo no haya inventado eso, simplemente para divertir a las personas. Pero puede que esto a mí no me haya pasado. Pero este era el estilo entonces de narrar en la novela picaresca. Entonces, ¿cuál es la característica o el elemento que es muy relevante aquí? Lázaro de Tormes, su origen
es humilde. Incluso si de pronto alguien se animó y leyó el primer tratado, se debe haber dado cuenta que él fue regalado. O sea, él por su madre, ya les había contado, como su madre no lo podía educar, no lo podía alimentar, entonces su madre lo regala a un ciego que era un mendigo. Porque ella dice, no, seguramente con este señor va a poder tener mejor vida que conmigo. ¿Listo? Entonces la vida de ese personaje fue muy dura, ojo, en la historia, en la historia. Cuando él escribe este prólogo, entonces él escribe de una manera toda elegante, que uno dice, ah, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, lo que uno puede ver es que es una persona que ya en su edad adulta entonces está dando como un estatus. O sea, él ha mejorado, obviamente, pero como ha mejorado, entonces él quiere como mostrarse como si fuera de la alta. Pero sabemos que el origen de él realmente es muy humilde. Pero es una persona entonces que trata es de vender su imagen como si fuera, no, mejor dicho, un señor, ¿cierto? De sangre azul. Entonces ahí viene la primera característica del pícaro. El pícaro en esta época lo que hace es vender una imagen, es decir, en el buen sentido, el pícaro engaña, pero no porque quiera robar, sino que el pícaro engaña es porque él se quiere, por decirlo así, defender o se quiere proteger. Entonces, claro, lo que hace aquí el pícaro es engañarnos y quien lea esto de primerazo dice, ah, pero es que nos está hablando una persona culta. Y resulta que no, que sigue siendo el mismo Lázaro, el mismo personaje humilde, el mismo personaje que no consiguió mucho dinero, pero nos está hablando como si fuera una persona muy educada y muy respetable. Entonces esa es una característica del pícaro, es decir, la forma en que él engaña. Pero ojo, no engaña porque precisamente quiera robar o quiera hacer el mal, sino que es una forma de él protegerse, ¿cierto? Yo espero que ustedes hayan leído este prólogo. Entonces, incluso vamos a leerlo rápidamente. Dice: yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade y a los que no ahondar en tanto los deleite. Les explico. Él ahí está diciendo, yo voy a escribir esta historia porque seguramente a cualquier persona le va a encontrar una enseñanza u otros se van a divertir con ella. Ya, por eso la quiero escribir. Y él dice, y a este propósito dice Plinio, que no hay libro por malo que sea que no tenga alguna cosa buena. Entonces mire que cuando él utiliza esto, una cita, uno puede decir, tan estudiado, él ha leído mucho, vea, está citando a Plinio. Pero entonces cuando uno va y mira, entonces se da cuenta que esta cita realmente no le pertenece a Plinio, o sea, esta cita él se la inventa. Pero uno dice, pero él la hace referencia como alguien conocido, como para que uno crea que lo es demasiado cool. Dice, mayormente que los gustos no son todos unos, mas los que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Traducción. Él está diciendo, lo que para usted puede que sea una bobada, para otro es algo súper importante o de súper agrado. Ya. Pero él aquí entonces incluso da el ejemplo es con comida. Entonces él dice, lo que usted puede que desprecie, para otro puede que sea un bocado, un manjar. Y sigue. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. Es el que dice, yo igual voy a contar la historia, porque si la publico, eso no le va a hacer mal a nadie. No, entonces yo la voy a publicar. Entonces no sé si ustedes entienden en el prólogo qué está defendiendo. ¿Quién me puede decir? Con las ideas que le he dado ahí. ¿Qué está justificándole en el prólogo? ¿Quién me lo dice? Dice, porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo. Pues no se hace sin trabajo y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dinero, mas con que vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito dice Tulio, la honra cría las artes. Entonces, mire que le está diciendo, uno no escribe, o sea, el que es escritor no escribe solamente para él mismo, o sea, el que es escritor, sino que escribe con el ánimo, con la esperanza de que alguien lo lea. Y dice, y no solamente para que me le den dinero, no, sino que hay gente que
se siente contenta de saber que su obra se está leyendo, o sea, se está dando a conocer. Dice, quién piensa que el soldado, que es primero de la escala, tiene más aborrecido el vivir? No sé si se entiende en esa frase. Él dice, o sea, ¿quién cree que el soldado, pues que es el de más bajo rango, entonces por ser soldado es el que menos quiere la vida? Porque es que el soldado siempre es el que va al frente de batalla. No, por cierto, más el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. Entonces yo no sé si recuerdan que nosotros en la guía 1 hablamos también del héroe, entonces él dice, no, pero, o sea, no es que no quiera la vida, pero el hecho de que él quiera ser reconocido por ser valiente, entonces lo lleva a arriesgarse. Y dice, y así en las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas. Mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen, oh, qué maravilla lo ha hecho vuestra reverencia. Justo muy ruinmente el señor don fulano y dio el sayete de armas al truano, porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? Pues mire que aquí esto está entre comillas, ¿cierto? Y él lo que hace es como dar ejemplos. Entonces ya, voy a terminar esta partecita. Dice, y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos de esta nonada, que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se vuelven con ello todos los que en ella algún gusto hallaren. Y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Entonces, mire que él aquí nos está diciendo, o sea, lo que les va a contar no es digno de admiración, o sea, no todo lo que está acá es bueno, pero él quiere decir, o quiere mostrar, todo lo que pasa en la vida de un hombre, fortunas, peligros y adversidades. Les dice, suplico a vuestra merced, es decir, a nosotros los lectores, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba, y relate el caso muy por extenso. Parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Traducción, él dice, le voy a contar la historia desde mis orígenes, desde el principio, porque yo quiero que usted la conozca toda, no voy a empezar desde mi edad adulta, desde determinado suceso, no, le voy a contar todo desde el principio. Y también porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue por ellos parcial, y cuanto más hicieron los que siéndoles contraria, con fuerza y maña, remando salieron a buen puerto. Entonces él dice, para que los que tengan dinero o hayan heredado riqueza sepan lo duro que es para alguien que no la heredó, que no la tiene, conseguir. Entonces esa es la idea de esa pequeña novelita. ¿Listo? Entonces mire que ya les hice la traducción. Con eso ya pueden entonces responder esa primera parte de preguntas. Y pasamos a la segunda, que yo les había pedido que por favor para hoy leyeran este tratado, el tratado número 1. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo leyó, muchachos? ¿Quién se arriesga? ¿Quién me cuenta así rápidamente? ¿Quién lo escuchó? Porque recuerde que leí 3 opciones. Y cualquier opción no te quitaba más de media hora para resolver esa parte. Entonces, ¿quién se arriesga a participar? ¿Quién activa el micrófono y me habla así rápidamente? O sea, ¿qué aparece ahí? ¿De qué se habla? ¿De dónde viene? ¿Por qué se llama Lázaro? ¿Se llama Lazarillo? ¿Se llama Lázaro? ¿Por qué de Tormes? ¿Quién? ¿Quién, muchachos? Lacey, estás viendo ahí el tablero, ¿cierto? Sí, novela picaresca española. Eso es. Entonces, vean, esa primera parte ya podemos ver esta característica, es autobiográfica, sí. Es un relato para explicar un estado de deshonra. Justifica ese estado presente de deshonra mediante orígenes viles, amos ruines. Necesito que me hablen entonces de ese primer tratado. Verosimilitud. Cuando se habla de verosimilitud es que los hechos realmente pueden haber ocurrido. O sea, no son fantásticos. Incluso una característica de la novela española es que es una crítica social, porque habla entonces de la pobreza que en ese momento vivía España. Incluso los escenarios donde ocurren las historias son ciudades conocidas y habla entonces, digámoslo así, de lo que era la degradación social que en ese momento se vivía.
Entonces es una novela itinerante, ojo. Cuando se habla itinerante es que el personaje está viajando, siempre se mueve del lugar. O sea, nunca ocurre en una misma ciudad, en un mismo espacio, no, ese personaje se está moviendo y en cada lugar a donde llega encuentra un pensamiento, una cultura distinta, una comida distinta, un pensamiento distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y se habla de sátira y crítica. Cuando se habla de sátira y crítica, entonces es, ojo, una burla elegante, ¿cierto? Un humor elegante hacia ciertas instituciones sociales. Entonces, por ejemplo, esta novela, Lazarillo de Tormes, tiene una característica. Critica muchos personajes que aparecen ahí, son de la iglesia, y los describe de una manera que, digámoslo así, son vulgares, o son personajes con vicios. Cuando digo con vicios es, entonces el abad que es muy glotón, ¿cierto? O el fraile que es muy perezoso. Y si ustedes recuerdan, esos son pecados capitales. Entonces este personaje habla de ellos, y lo que hace es una crítica entonces como a esos personajes. ¿Listo? ¿De qué trata en general Lazarillo de Tormes entonces? Es un niño, nace al lado del río Tormes, entonces por eso se le llama Lázaro de Tormes. Recuerden que en España, en la antigüedad, a un caballero cuando se le daba el título, entonces si decían que era el arcipestre de Ita, entonces era el nombre y el apellido, por decirlo así, era su lugar de origen. Entonces cuando se habla Ruy Díaz de Vivar, que recuerden pues que ese es el Cid Campeador, entonces era el señor Díaz, ¿cierto? Pero ¿de dónde era él? De Vivar. Cuando se habla de Don Quijote de la Mancha, entonces, Quijote, ¿de dónde era? De la Mancha. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, el personaje se inventa como ese nombre para darse lo que les contaba ahora como más estatus. Ah, sí, Lázaro de Tormes. Entonces, uno podría decir, ah, es de un país famoso, de una región famosa. No, como él nació al lado de un río, entonces él dijo, yo pertenezco al río, soy Lázaro de Tormes. Como el primero es dado a un ciego, ¿cierto? Entonces toma el nombre de Lazarillo. Recuerden que ese elemento de Lazarillo es el que guía a una persona que es invidente. Entonces yo aquí les estoy como mostrando. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, características. Él está contando su vida desde niño. Y él, cada uno de estos cuadritos fue un amo que él tuvo. Cada uno de estos fue un amo que él tuvo y el cual aprendió algo. Ojo, el aprendizaje no siempre fue con amor. Siempre tuvo que aprender fue a los palazos. Entonces yo les doy un ejemplo. Ese es el segundo amo, que es un fraile. Y es un fraile que mantenía una alacena llena de comida, un baúl, pero nunca le daba comida a Lázaro. Y delante de él comía y todo. Entonces, ¿cómo les parece que Lázaro un día, ahí viene la malicia, se inventó una forma de robarle comida? ¿Qué hizo? Como el baúl ya tenía madera muy podrida, le comenzó a hacer huecos, ¿cierto? ¿Qué hacía? Por esos huecos entonces los pedazos de pan o de queso los reunía con los dedos y comía. Entonces cuando luego llegaba el fraile y miraba ese baúl, él decía, ¿pero qué pasó acá? Entonces Lázaro le decía, no, eso seguramente fue un ratón. Entonces lo que hacía el fraile era tapar, ¿cierto? Ese baúl con huecos. Y Lázaro le volvía a abrir huecos y seguía ruñendo el pan y así se alimentaba. Esa entonces fue como un momento de inteligencia. Luego el fraile que dice, no, este baúl ya no sirve, compra uno nuevo, más resistente. Entonces Lázaro, ¿qué hace? Se queda triste, él dice, no, yo ahora entonces cómo voy a robar la comida de ahí. Y resulta que un día llega, dice el libro, un caldero. Un caldero era una persona que trabajaba como que con candados y con llaves. Entonces Lázaro le dice, venga, yo perdí la llave de ese baúl. Si usted me obsequia una llave para abrir ese baúl, yo le voy a dar una pieza de pan que usted de ahí saque. Entonces el caldero va y ensaya las llaves y efectivamente encuentran una, lo abren. Entonces, ¿qué hace Lázaro? Le da una pieza de pan y la cierra y él ya feliz. Entonces ya de ahí en adelante, ¿qué hacía? Él llegaba y ya no reunía, sino que cuando el fraile se iba, abría el baúl y se sacaba una pieza de pan, ¿cierto? Y entonces, bueno, ¿qué ocurrió con el fraile? Que el fraile abría el baúl y decía, esto está muy raro, o sea, esto tiene llave, no tiene hueco y se me sigue desapareciendo la comida. Entonces ya Lázaro le empezó a decir que seguramente eso era brujería o algo. Ah, no, Lázaro le dice que seguramente él estaba sufriendo de la memoria y que si no recordaba que ya se había comido ese queso. Entonces el fraile le dice, ah, sí, listo. Entonces de ahora en adelante, cada que coma algo, voy a llevar un inventario, voy a anotar que me como. Entonces mire que a Lázaro siempre se le presentaba una dificultad, siempre una dificultad. Entonces el que tenía que hacer, buscar la forma, ¿cierto?
de salir de ella. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para poder alimentarse. Entonces es por darles un ejemplo. Entonces él también tiene como amo a un caballero que está acá, que era un caballero que habla de las apariencias. Supuestamente era un caballero que vivía en una casa muy hermosa, pero la casa era vacía y se vestía muy bien. Pero resulta que este señor era pobre, o sea, ya había caído en la miseria, había perdido todo su dinero. Pero él en la calle se mostraba como si fuera, pues, todavía de la alta sociedad, como si fuera un príncipe. Entonces, mire que cada uno de estos amos le muestra algo. Ahora, si bien con el príncipe aguantó hambre, porque incluso él tenía que conseguir comida para alimentar al príncipe, pues al supuesto príncipe, creo que fue el único que no lo maltrató. Pero el resto todos lo golpeaban. Todos lo golpeaban. ¿Listo? Incluso aquí, esta imagen donde tengo la manito, esta es la del buldero. El buldero, si ustedes buscan, un personaje muy famoso en la época medieval, era un personaje que él vendía oraciones. Entonces les doy un ejemplo. Si usted, por ejemplo, tenía una enfermedad o había pecado, o sea, o usted sentía que no estaba como con Dios como en comunión o tranquilo, entonces usted lo que hacía era comprarle a él una oración. Entonces se supone que esas oraciones la gente les daba como un poder, que si usted compra esa oración y la recita, entonces usted ya era perdonado por lo que hiciera. Entonces era llamado el buldero. Pero resulta entonces que él, con un algo así, o sea, iban de pueblo en pueblo y engañaban a la gente. ¿Cómo? Rápidamente les cuento. Resulta que siempre llegaba al alguacil y decía, lo que usted vende es falso, eso no sirve. Entonces el buldero siempre decía, ah, bueno, si es falso, que sobre este hombre caiga un castigo. Entonces, ¿qué hacía el alguacil? Caía como poseído en el piso. Entonces luego el buldero decía, yo tengo aquí una oración que es para los poseídos, y la leía y lo sanaba. Entonces, claro, la gente mismo corría y le compraba todo, pero resulta que ellos dos eran cómplices, o sea, engañaban a la gente. Y Lázaro entonces está ahí en la mitad y él veía entonces esta gente cómo engañaba a la gente común y corriente con la fe. Entonces, bueno, es por darles ejemplos. No les voy a contar el final porque la idea es que ustedes también la busquen. Entonces yo ahí les voy como mostrando el trato. Listo, en general. Pero yo les había pedido que por favor se leyeran el tratado número 1, que es con el ciego. Yo hace 8 días antes de irnos les mostré un fragmento que fue el fragmento del toro. ¿Recuerdan? ¿Quién me cuenta en qué consistió ese suceso? No es donde el ciego le dice a Lazarillo que ponga el oído en como en un En un toro toro, sí, en un toro que es, creo que es como de piedra, creo que es. sí. Y le dice que si se acerca ahí, él va a escuchar un ruido muy grande. De lo que hace el ciego es como darle un golpe contra el toro. Claro, A y él- después de que le da el golpe, entonces recuerden que él le da, por decirlo así, la primera enseñanza, porque él dijo, o sea, este hijo de madre ciego me trató muy mal, pero es verdad que también fue con el que más aprendí, y le dice, necio, aprende que el mozo de un ciego un punto ha de saber más que el diablo. Entonces no sé los que leyeron el primer tratado si realmente Lázaro aprendió ahí, ¿cierto? O sea, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿Quién me puede interpretar ahí? ¿Qué aprendió él ahí? ¿O qué le está diciendo el ciego? Porque incluso la continuación es muy bonita, lo que dice Lázaro, lo que piensa. Dice, parecióme que en aquel instante desperté la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, ¿verdad? Dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Entonces él está diciendo, no, señor, tiene razón, si yo voy a seguir pensando así como un niño estoy inocente, no sé qué va a hacer de mí. Y él ahí dice, pues yo estoy solo en este mundo, o sea, nadie me va a proteger, entonces yo debo de aprender ya a valerme. Entonces, ojo, el término de pícaro, ahí es cuando entonces ya Lázaro comienza a convertirse en un pícaro, es decir, ya le empieza a decir, es que el mundo es cruel, o sea, yo tengo entonces que ser avispado, no creer todo lo que me dicen. Listo, entonces eso es lo que tengo que hacer, listo, entonces vamos a hacerlo para poder sobrevivir, listo. Y recuerden que hay una parte donde el ciego también le dice esto, mira, lloro ni plata te voy a dar, o te puedo dar, más avisos para vivir muchos te mostraré.
Entonces mire que, por ejemplo, en ese primer momentico, ya el ciego le estaba cumpliendo con eso, le está diciendo, yo dinero no lo voy a dar, pero yo a usted lo que le voy a dar es enseñanza, ya usted verá. Y dice, y fue así que después de Dios, este me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adiestró en la carrera de vivir. Eso me parece muy bonito y es como algo todo irónico. O sea, es el ciego, pero el ciego que le abrió los ojos, o el ciego que le enseñó a ver la vida. O sea, cómo es el mundo. Entonces, miren esas cositas ahí, cómo se van mostrando. Entonces, bueno, muchachos, ya para avanzar, porque la idea hoy es no tomarme mucho tiempo y entonces, por favor, ¿quién leyó? Ya sabemos ese primer suceso. ¿Quién recuerda qué fue lo que pasó aquí? Tenemos al ciego, tenemos un jarrón de vino y tenemos a Lázaro. ¿Quién me cuenta cuál fue el suceso ahí? ¿Cuál fue como la malicia, la picardía que utilizó ahí Lázaro? Que siempre encontraba una forma para tomar vino del jarrón. Claro. No, y es que eso era lo otro, o sea, era un niño, pero le encantaba el vino y siempre encontraba una forma de tomar. Fue la primera vez que se fue con el otro, con el que aparentaba. Recuerden que el primero utilizó una forma de tomar del jarro de vino. ¿Cuál fue? Bebía directamente del jarro un par de tragos y ya después, como el ciego no soltaba el jarro, él metía una pajilla de... Eso, consiguió como una varita, entonces como si fuera un pitillo y tomaba distancia. Pero entonces el ciego decía, pero esto es muy raro, si yo no he tomado esto, ¿por qué está tan poquito? Entonces ya lo que hacía era ponerle las manos encima al jarro. Y ya vino la tercera forma. ¿Cuál fue la que se ingenió Lázaro para seguir tomando vino? Le hizo un agujero en la partecita baja del Eso, el jarro. obispado le dijo al ciego un día, ay, venga, yo estoy muy cansado, yo me puedo acostar en sus piernas como a descansar, y le dijo, ah, bueno, hágalo. Y mientras estaba ahí, entonces él aprovechó y le hizo un rotico por debajo al jarro, entonces ahí le caían las goticas, ahí se puede ver. Entonces mire que o sea, era la inteligencia, o sea, esa era la picardía, esa era la malicia. Listo. ¿Qué pasó aquí con el ciego? Que yo incluso les hago una pregunta en el taller sobre eso. A ellos le regalan unas uvas, Iriel. Sí, sí, señor. En Almox, Toledo. Sí, ¿y qué le dice el ciego? Porque aparentemente uno dice, ve, el ciego va a cambiar. ¿Qué le dice el ciego? Lázaro, vea, tengo estas uvas. Empiezan a comer de una en una y el ciego lo que hace es comer de dos en dos, entonces Lázaro es como más inteligente, se lo podría decir, y come de tres en tres. Eso, pero al final, ¿qué le dice el ciego? ¿Recuerdas? Porque el ciego le dice, Lázaro, yo le dije que de una en una, y usted vio que yo falté al trato, y usted en vez de decirme algo hizo lo mismo. Entonces, como que le dice, pues que incluso Lázaro dice, pero él cómo hace, pues, o sea, pero este señor cómo hace y supuestamente no ve, ¿cómo se da cuenta? Entonces él ahí va como aprendiendo más y dice, si es mejor como a veces, entonces no tratar de sacar ventaja, o sea, él con cada uno va aprendiendo. Aquí, ¿qué pasó con el ciego? Hay una parte donde ellos tienen un nabo y una longaniza, ¿recuerdan los que leyeron? Entonces él prende una fogata y manda a Lázaro a que caliente como el nabo y la longaniza. ¿Y qué hace Lázaro? Se come la longaniza. Y le lleva solamente el nabo pensando que el ciego no se iba a dar cuenta que lo estaba engañando. Entonces, cuando el ciego le pregunta por la longaniza, Lázaro le dice, longaniza, no, por la longaniza, pues ahí en la bolsa no había nada. No sé si recuerdan que entonces lo que el ciego hizo fue meterle la nariz en la boca para oler lo que él se había comido. No sé si recuerdan esa parte. Entonces, pero, entonces llegamos como a una parte cumbre del personaje donde uno dice todo lo que le pasó y en todas lo cascaba. Porque en esta, si recuerdan, le quiebra el jarro en la cara y lo corta todo. Y incluso el ciego le dice, oh Lázaro, ¿quién pensaría? El vino que un día te lastimó, ahora te está curando. Porque el ciego luego le limpia las heridas con vino. ¿Cierto? Aquí lo golpea con un palo, que incluso cuando la gente le dice, venga, pero usted por qué le está pegando, y él le dice, no, es que ustedes ahí donde lo ven, pero él es tremendo. Entonces la gente le dice, no, entonces dele más para que aprenda. Entonces
Entonces hay un día en que está lloviendo, Iriel, no sé si nos quieres contar ya al final de esa parte, ¿qué es lo que ocurre? En esa parte es donde Lázaro deja al ciego y le hace una broma como fue la primera vez. Y le ¿Qué dice que broma le hace? le dice que salte al arroyo porque ese es el paso más Sí, estrecho que hay. le dice, Y- hay un pero arroyo, yo lo voy a poner aquí. Y cuando yo le diga salte, usted con todas sus fuerzas salta. ¿Y dónde lo puso? ¿Lo ubicó frente a qué? lo así delante de un poste de piedra. Y pues el Entonces, golpe fue tan grande que como que le quebró la cabeza y pues esa fue como el final de ser el con amo ese amo. de Lázaro. Listo. Iriel, ¿recuerdas lo que le dijo Lázaro ya cuando se iba a ir al ciego? Él le dice una frase como, hey, ¿cómo pudiste ver todo lo que hice, pero no pudiste oler que frente a ti había como una columna de piedra? Y le dice como, ¿cómo te quedó el ojo ahí? Pues como una frase. Entonces, bueno, digo ya de compartir esa partecita y vuelvo a la guía. Recuerden que estamos trabajando lectura crítica. Entonces yo aquí le digo, venga, Lázaro, viendo el maltrato que el ciego le daba, decía abandonarlo y hacerle una última burla. ¿En qué consiste su venganza? Ya nos dijo. ¿Tiene algún parecido con lo que el ciego le hizo? ¿Ustedes qué creen? ¿Con qué se parece a lo que el ciego le hizo? Y lo otro, ¿justificas el actuar de Lázaro? ¿Usted qué diría? O sea, vamos entonces a ponernos en una posición moral. ¿Usted se vengaría? Usted puede decir si el ciego fue malo, pero se vengaría, o usted diría, no, pero es que es un ciego, yo cómo me voy a vengar, o usted diría, no, de malas, ha sido malo. O sea, entonces pongámonos en la posición, ¿quién me puede dar como un juicio ahí de valor? ¿Quién me puede decir, está bien hecho, está mal hecho, o qué? ¿O quién me para un argumento de por qué está bien hecho o de por qué está mal hecho? Para que ya pasemos a esta parte y ya, entonces darle el espacio a la profe Ley. Pues, profe, yo diría que, o sea, la venganza que a veces, digamos, lo que se da hoy en día es que la gente busca venganza por sí misma, pero en sentido de querer llegar a un punto de matar. Pero si fuera una venganza en que no llega la persona a salir tan lastimada, pues yo diría que estaría bien, pues porque Que es está como, justificable, sí. pues no le hizo como que tanto daño, la mera verdad. Entonces yo Paulina, ¿qué diría que dice? sí. Yo digo que pues no se debería vengar porque se supone que uno lo malo que hace en la vida después lo paga peor, entonces se le va a devolver al ciego igual lo malo que hizo. Entonces, O sea, en algún momento si no fuera con Lázaro se le iba a devolver, se puede ser. Ahora, yo los invito a que piensen lo siguiente, ¿no les parece muy complejo? O sea, lo que dice Paulina ocurrió, ¿quién entrenó a Lázaro? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo volvió así? El ciego, o sea, que al ciego se le devolvió la maldad. O sea, si seguramente si el ciego hubiese sido bien con Lázaro, no creo que Lázaro le hubiese hecho eso. Entonces, mire que lo que dice Paulina terminó ocurriendo. Ah, se le devolvió. ¿Cómo? Ah, entrenó a Lázaro y mire, ahí sí cuando, como ese viejo refrán que dice, cría cuervo, ¿cierto? Ah, entonces ahí el ciego no se podía quejar. Entonces, bueno, vea, ahí tenemos el análisis de una Así obra representativa española de la picaresca. Yo los invito a que lean, a que la terminen, muchachos. Va, todo el libro es muy gracioso. Ahora, vuelvo y les digo, usted puede decir gracioso, pero si todo el libro maltratan a un niño. Pero precisamente la picaresca consiste en eso. O sea, es un personaje que le va tan mal que uno incluso se ríe dentro, o sea, dentro de la humildad, la tristeza, la pobreza, lo hace reír a uno con las actuaciones o con la forma que él se ingenia para sobrevivir. Entonces termina uno despertándole mucho cariño porque uno dice, uy, pero es que, o sea, es admirable. Entonces casi que termina convirtiéndose en algo que se llama el antihéroe. ¿Recuerdan el héroe épico? El campeador, el Cid campeador, el hombre valeroso, el religioso, el que es recto, el que siempre es honesto. Este personaje es todo lo contrario. Ojo, la picaresca mostraba la realidad. Entonces, la picaresca decía, venga, pero es que no todo el mundo en España viene de sangre azul, no todo el mundo en España es noble, no todo el mundo en España tiene dinero, aquí también hay pobres y los hay muchos. Y los que son pobres son muy pobres. Entonces la picaresca se centra en decir, venga, también hablemos de esos personajes populares de las ciudades que son pobres, no el que tiene la posibilidad de irse en un caballo a rescatar a una princesa, sino de los otros personajes que no necesariamente tienen que ir a pelear batallas o pelear con dragones, sino que entonces lo que hacen es pelear día a día, o sea, luchársela día a día. Entonces, yo ahí les digo,
nosotros en la actualidad tenemos personajes picarescos. Yo ahí les dejo esa incógnita. Es decir, nosotros tenemos personajes ahora que son admirables porque salen en el día a día a rebuscársela. Piensen en eso, y más en la situación en que estamos. Entonces, mire que son libros que terminan o siguen teniendo como su vigencia. Entonces, bueno, pasamos entonces. Segunda obra representativa del Renacimiento. Rápidamente, La Celestina, de Fernando de Rojas. Esa es una obra dramática, significativa y relevante del siglo XV, lo que fue entonces Una preguntita. Hola. Qué pena, Daniel, que te interrumpa. Sí, Desde siempre he escuchado que esta obra se le ha adjudicado erróneamente a Fernando de Rojas. ¿Cuál es, en qué se basan para negarle esta propiedad intelectual? Listo. ¿Sabes por qué, Lacey? Si recuerdan, en la guía anterior nosotros hablábamos de tradiciones orales populares. Entonces, a él se la han negado es porque esta historia parece que ha sido tomada de un romance español, pues que ya había sido narrado oralmente o de la tradición oral siglos atrás. Pero entonces hay gente que le quiere como quitar ese mérito es porque dicen, venga, si usted escribió el drama, o sea, usted fue el que lo publicó y lo sacó, pero usted tiene que tener en cuenta que usted se basó en una antigua tradición ya oral existente. Entonces de ahí viene ese dilema. El segundo dilema, y eso se va a encontrar mucho, es que realmente la persona que lo escribió, que eso incluso ha pasado con, es que eso ha pasado con muchos autores en esta época, tenía miedo de publicarlo bajo su nombre. Entonces parece que Fernando, pues hay una teoría o una historia que dice que entonces Fernando de Rojas lo que hizo fue comprarla para publicarla con su nombre y así ganarse una fama. Entonces eso es común en esta época encontrar pues como ese tipo de historias alrededor pues de la obra literaria, pero eso tenía que ver también mucho como con la Santa Inquisición, que la gente se cohibía mucho. Incluso cuando uno va y mira a Shakespeare, ¿no? Con Shakespeare también encuentra alrededor de él una cantidad de mitos de este tipo, que él no existió, que él no era el que escribía, que es que realmente el que escribía era otra persona y los publicaba con su nombre. Entonces eso también ocurre con Fernando de Rojas. Vale. Entonces, Gracias. listo, muchachos. Segundo término que surge de esta novela que hasta hoy todavía está, Celestina. Yo no sé si alguna de las niñas o los niños alguna vez ha escuchado ese término, Celestina. Es que hay eso de Celestina, la Celestina. ¿Alguien lo conoce y me puede decir qué significa? ¿O se lo escucha de pronto al papá, a la mamá, a los abuelos? ¿Alguien lo ha conocido? Eso no es como una frase, pues a mi abuela nos dice eso a los nietos, o le dice eso como a nuestras mamás, que es que no, pues la Celestina, pues yo le entiendo Listo. como la ¿Pero en qué momento? alcahueta, ¿En qué momento lo dice tu abuela? cuando cree que nuestros papás nos está haciendo un mal a nosotros, o sea, en sentido de alcahuetería, que nosotros queremos algo, Esa es pero la ellos lo palabra hacen. clave, alcahuetería, muchachos. Entonces resulta que esta novela se centra en una mujer que es una alcahueta, que es una alcahueta. Vamos a ponerlo en términos de ustedes. Era la mujer que le estaba haciendo los cuartos a una pareja, que por diferentes razones sociales o lo que fuera, entonces no podían como estar juntos, ¿cierto? Entonces la alcahueta lo que hacía era como hacerle los cuartos, es decir, los unía, era la que decía, no, venga, yo la invito a dar una vuelta, pero la lleva a que se encontrara con él, o era la que le decía a él, no, véngase para mi casa a almorzar, y entonces allá estaba Melibea, ¿cierto? Porque los personajes son estos, Calisto y Melibea. Entonces de ahí viene ese término. Entonces miren que ese término todavía ha sobrevivido hace 500 años y todavía lo tenemos. Entonces no solamente se habla de Celestina también cuando es, por ejemplo, para hacer los cuartos en cuestiones amorosas, sino cuando alguien a usted le hace los cuartos para que usted no lo regañen por algo. Usted diga, no, vea, voy a ir para cine, pero no me dejaron. Diga que estoy en su casa, usted hizo de Celestina, usted está haciendo alcahueta. Eso se hace mucho. Daniel, Hola. una alcahueta en estos tiempos de virtualidad. Mija, venga a la casa que acá el internet es bueno y aprovecha y habla con el pelado. Sí, no, es que hay una cantidad, no, y vuelvo y te digo, no solamente en cuestiones así amorosas. Por ejemplo, si su mamá en algún momento le dice, ay, no, usted no pudo hacer la tarea, no, venga, yo le hago la excusa que usted está enfermo, está haciendo de Celestina, le está alcahueteando. Entonces ese término se mantiene. Entonces, vea, ¿por qué es importante esta obra? Porque habla, vuelvo y les digo, de lo humano.
O sea, habla de eso, o sea, es que el ser humano también lastimosamente engaña, se basa en eso. Y habla de lo vulnerables que somos cuando estamos enamorados, porque nosotros cuando estamos enamorados de algo, no solamente una, o sea, nosotros nos podemos enamorar de situaciones, de deportes, qué sé yo, del conocimiento, uno se pierde, ¿cierto? Y uno como que no es objetivo, uno como que no razona. Entonces, esta novela nos habla de varias cosas y entre esas cosas, entonces ahí les expongo como esa, ¿cierto? Para que ustedes vayan viendo. ¿Qué pasa con la Celestina? La Celestina, digámoslo así, es como una mujer que dice, ah, yo me voy a aprovechar del amor de estos dos. Y realmente lo que yo voy a hacer es mirar qué puedo sacar provecho. Claro, el provecho era económico. Entonces lo que hacía era como engañarlos. Lo que hacía era como distanciarlos para luego a los dos venderles la idea de que ellos les iba a solucionar el amor. Entonces, claro, ellos por eso pagaban, ¿cierto? Entonces se empieza como a utilizar ahí el engaño. Este tipo, como es una obra de teatro, entonces este es el argumento original. Si usted busca el libro aquí, por ejemplo, yo aquí le dejé el librito, este es el argumento original. ¿Qué es el argumento? El argumento aparece en la primera página, ahí donde usted le resumen, vea, de esto trata la siguiente obra que usted va a leer o que usted, ¿cierto? Dice, Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de linda crianza, dotado de muchas gracias, de estado mediano. Entonces usted lee eso, mire la descripción de Calixto, ¿no? Pues es inteligente, es gentil, pues es de buena familia, es bonito, listo. Fue preso en el amor de Melibea, mujer hermosa, muy generosa, de alta y serenísima sangre, ojo, alta y serenísima sangre. Entonces mire, linaje noble, recuerden que los nobles estaban por debajo, ¿cierto? De los reyes. Entonces dicen, no, ella fue de sangre alta, o sea que ella es descendiente directa de reyes o de príncipes. Sublimada en próspero estado, una sola heredera a su padre, ¿cierto? O sea, era la única heredera, o sea que sí o sí tenía asegurado su dinero. Y de su madre, Alisa, muy amada. Bueno, por La dote, solicitud, ¿cómo? la dote. Sí, eso es. Por solicitud del pungido, Calisto, perdón, vencido el casto propósito de ella, entreviniendo Celestina, mala y astuta mujer, ojo, Celestina es una vieja, la que está entre ellos dos, con dos sirvientes del vencido Calixto engañados, y por esta, tornados desleales, porque hay dos personas que a ella le ayudan como en sus engaños. Y bueno, y fue dos sirvientes que ella convenció. Entonces dice, presa de su fidelidad, con anzuelo de codicia y deleite. O sea, ella lo que buscaba era dinero, no le importaba que ellos dos estuvieran juntos. Vinieron los amantes y los que les ministraron en amargo y desastrado fin. Para comienzo de lo cual dispuso el adverso oportuno lugar oportuno donde a la presencia de Calixto se presentó la deseada Melibea. Entonces ahí nos cuentas una parte más en el final, ¿cierto? Pues ahí nos está diciendo, hay un momento donde ellos se encuentran y ocurre algo, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Yo les propongo la actividad número 2. Dice, teniendo en cuenta el siguiente argumento, construye una corta historia de amor con final trágico. Ojo, donde no necesariamente esté presente la muerte. ¿Por qué? Es que resulta, que yo no debería hacer eso, que esta historia de amor no termina bien. Ya ustedes imaginarán cómo termina. ¿Listo? Entonces yo le hablo, donde se presente la muerte y que tenga momentos cómicos durante el desarrollo. Debes incluir algunos diálogos entre los personajes. Recuerden que aquí al principio dice que esto se llama es una tragicomedia. ¿Por qué? Si bien hay elementos tristes, también hay elementos que son graciosos. Un ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, ellos quedaran como de encontrarse en un lugar, ¿cierto? Que Melibea viera que venía alguien conocido, ella dice, ay, no, a mí no me pueden ver aquí, entonces me voy. Y resulta que llegaba Calixto y había alguien con una capa y él confundía con Melibea, entonces iba a conquistarla y resulta que no era ella, entonces terminaba todo un enredo y un embrollo. Entonces son como ese tipo de situaciones, ¿listo? Entonces se manejan los dos elementos, tragedia y comedia, ¿ya? Entonces yo le estoy diciendo, no, venga, construye una historia, ¿cierto? Incluso si usted tiene dudas, va aquí, pues aquí me tocaría dejar de compartir y volver a compartir.
Y usted aquí se encuentra entonces una Se versión ve. digital. Sí se ve, ¿cierto? Usted aquí entonces se encuentra una versión digital de la Celestina. Entonces usted pasa aquí a la derecha. Entonces está el prólogo y dice acto primero. Entonces habla pues como de las situaciones, para que usted mire entonces cómo son los diálogos. Entonces, lo que dice Calixto: en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. ¿En qué, Calixto? En dar poder a natura, que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mí, inmérito, tanta merced, que verte alcanzarse, y en tan conveniente lugar que mi secreto dolor manifestarse pudiese. Entonces ahora, yo sé que es de pronto un poquito compleja por el español, ¿cierto?, de la época, pero miren que él ahí lo que está haciendo es declarando, se le está diciendo: no, usted es perfecta, yo no sé por qué yo no la puedo merecer. Es pues como una forma de declarar. Entonces usted va a construir una historia de amor. Yo aquí le doy un argumento que me inventé. Ahí leí como unos nombres, no sé si alguien lo quiere leer, ya para que entonces le demos paso. El profe le dice: ¿quién lo quiere leer ese argumento? Así como yo leí el de arriba, el de Calixto y Melibea, que se los leí, ¿cierto? Yo aquí le estoy dando uno y usted a partir de ahí tienes que construir la historia, es decir, más detalles. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Yo, profe. Listo, adelante. León es un joven de clase media con muchos valores inculcados por su familia y con grandes deseos de salir adelante. Sí. Se ha enamorado perdidamente de Alma, una mujer bella y muy inteligente de clase alta que tiene como destino dirigir la compañía multinacional de su padre. Ambos comparten clases en la universidad donde León asiste gracias a una beca. Si bien ambos se han visto en clases, nunca han cruzado palabras y León siente inseguridad de acercarse debido a su origen humilde. Usted deberá mediar como Celestino o Celestina entre estos dos personajes para que logren enamorarse el uno del otro, pero deben recordar que el destino tiene preparado un amargo final. Listo. Suena muy telenovelesco, y si uno lo analiza, pues recuerden que es que finalmente las obras de ahora tienen inspiración en obras anteriores. O sea, ahora es muy complejo que uno diga: ay, no, eso es nuevo, eso lo inventaron. Constantemente la cultura es cíclica, retomamos elementos anteriores, retomamos. Estos días veía, por ejemplo, la moda de los tenis. No sé si Ley se ha visto, volvió la moda de los 80, los tenis de bota alta, que son muy grandes, más del estilo de baloncesto. Eso fue de hace 30 años y volvió, o sea, se ha retomado. Entonces, con la literatura, con la pintura, o sea, con muchas cosas, eso suele ocurrir, se retoman elementos. Entonces, esa sería la segunda actividad. No sé si tienen dudas, porque la tercera, ya entonces con esto finalizo por hoy. Yo les estoy hablando del texto argumentativo porque yo necesito empezar a trabajar con esto. Muchachos, les dejo esta lectura y yo quiero que dentro de 8 días conversemos de ella y la analicemos. Y dice: ¿por qué mi hijo no se ha leído el Quijote? Ahora yo le podría decir: ¿por qué usted no se ha leído el Lazarillo? ¿O por qué no se ha leído el Cid Campeador? O sea, estamos hablando de obras clásicas. Entonces es como la pregunta: ¿por qué a uno a veces le cuesta? Porque mire que entonces lo que hemos tratado, uno dice: pero son obras que son más interesantes, divertidas, pero entonces ¿por qué no lo hemos leído? Entonces, este texto es como una historia que está narrando un profe, donde un papá llega y le dice: venga, es que mi hijo yo veo que no lee. Entonces el profe le dice: no, un momento, que no es así. Un momento, que no es así. Entonces le da ese texto, responde a estas preguntas, ¿cierto? Y dentro de 8 días la idea es que comencemos hablando entonces de ese taller. Es decir, que usted me diga qué piensa de eso. ¿Es real o no es real? A mí a veces me dicen: yo no leo. No, soy falso. Lacey lee. Sí, sí leo. Pero lee, o sea, ¿tú crees que leer es esto? Solamente Lacey. Esto, No, libros. no, leo de todo porque me gusta mejorar ampliar mi vocabulario. No, pero ojo, la pregunta es: ¿tú crees que leer es solamente un texto literario para todos? Ah, O sea, no, usted dice: no. ay, el que ve noticias está leyendo, el que
el que sale a dar una vuelta a la calle, por ejemplo, ve situaciones y dice, uy, me causa tristeza, está leyendo el contexto. O sea, nosotros constantemente estamos leyendo. Sí, no te había escuchado bien, totalmente. Sí, no, es eso. No solamente pues, se lee textualmente, Eh, sino kinesiológicamente. ¿Listo? sí, por eso nosotros Entonces, diarios los estamos haciendo ademanes, lectura. los gestos, todo eso, las actitudes, todo eso Eso es. son leídas. Cuando usted incluso se levanta y usted ve a su mamá, a su hermano, a su papá, como usted dice, pasa algo, o está feliz, usted está leyendo. O sea, eso sí es importante. O sea, nosotros constantemente estamos leyendo. Pero entonces hay una pregunta, ¿qué pasa entonces con estos textos literarios? Entonces, dentro de 8 días vamos a conversar sobre eso, ¿listo? Lacey. Listo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la excelente explicación, este tema tan chévere. Me llevó a mi bachillerato, que lo disfruté mucho. Recuerdo la lectura de Lazarillo de Tormes, pues, leíamos diferentes países, Lazarillo de Tormes, Celestina. Sin embargo, y a pesar que no son de la misma época, ese mismo año, una obra italiana, Corazón, un escritor Edmundo de Amicis, que era como toda la vida de los muchachos en edad estudiantil. Eh, no solamente se aprende literatura, sino un poquito de historia o de la época puntual que están narrando en cada una de las obras. Exquisito, ¿verdad? El lenguaje, los cambios fonéticos. Por ejemplo, ustedes ven el Calisto que aparece ahí, ese Calisto está con S. El Calisto en la actualidad es con X, porque en ese tiempo no se manejaba pues esa fonética, como lo de México, que es, a pesar de que es con X, suena como la S. Bueno, me gusta mucho la lengua castellana, me gusta mucho la historia. De esas obras también recuerdo un poquito Marianela, que tiene un poquito, a pesar de que son épocas diferentes, algunas estructuras gramaticales, algunas estructuras fonéticas. Una de ellas es que no se utilizaban los adjetivos como hito, que en la actualidad, sino que un personaje decía que tenía un hermanito negrico, o sea, hijo es el equivalente en la actualidad al diminutivo hijo. Entonces, Sí. No solamente se aprende la historia o la historia de los personajes, no, se aprende muchas estructuras gramaticales, cómo el idioma como es tan dinámico, es decir, que avanza. Para muchos de nosotros, leernos estas obras en la actualidad, pues los chicos adolescentes, resulta un poquito complicado porque ven palabras desconocidas o tan siquiera, no solamente las palabras, el contexto, cómo se desarrolla. Entonces los invito a darse la oportunidad de leer, de adentrarse en ese mundo de la literatura. Nuevamente, gracias, Daniel. Lacey, que incluso Chicos, rápidamente, no sé, pues yo siempre, no, y eso está marcado, no sé si a los estudiantes les pase y alguna vez hagan ese análisis. El inglés británico y el inglés norteamericano, pues ahora que hablas de fonética, para mí a veces termina siendo más claro el británico, la pronunciación me parece como más, y el norteamericano me parece que tiene como muchas variaciones, no sé pues, pero lo mismo pasa lo que mencionaba Lacey con el español, o sea, eso va evolucionando y también geográficamente cambia entonces cómo es esa pronunciación de un país a otro, y se supone que el idioma es el mismo, ¿cierto? Que se habla el inglés, pero cierto que se hace la diferenciación británica y la anglo, la americana, entonces es rico que ustedes también hagan esos ejercicios y analicen eso. Miren series en Netflix británicas y se dar cuenta, usted dice, ese inglés es distinto. Miren las americanas, usted dice, es distinto. Eso ocurre mucho. Listo, Lacey. Lacey. Hola, Lacey. hola. Listo, ya. Bueno, entonces, ¿ibas a compartir algo, Daniel? No, solamente era esa sugerencia, que lo importante que es como diferenciar, aprender a diferenciar también esos dos acentos, ese británico y ese americano. Listo.
Ah, ya. Muchachos, hoy yo no sé si les había comentado antes, yo vivo en una calle principal y hoy como que es el día, pasan carros, motos, tractores que me dificultan el sonido. De verdad que hay momentos que no escucho lo que están comentando y ojalá ustedes traten de escucharme. Si no me entienden algo, me pueden alzar la mano, yo pues alzo más la voz, pero es que es imposible, están hoy con todo. Bueno, estamos trabajando en esta guía número 2 que hay que entregarla a Dios mediante el 30 de abril. En inglés estamos manejando el pasado continuo. Es un tema interesante que necesita, como todo, práctica. Entonces, les voy a mostrar los minutos que nos toca, un poquito de cómo es la estructura gramatical y les muestro una sesión que voy a utilizar de ahora en adelante que se llama Real Life. Cómo se puede aplicar en la vida cotidiana lo que estamos viendo en inglés. ¿Listo? La historia de hoy es dolorosa. A few days ago in United States, a young boy called Dante Wright, he died because a policewoman killed him. It's very sadly the situation, but it's necessary. Everyone open your mind and understand experiencing in this country. Entonces, comparto un poquito la guía, chicos. Un momento. Daniel, ayúdame. Tengo algo abierto y quiero compartirlo y no se me ve, no sé, especialmente en los documentos que tengo en PDF. Siempre me sale uno. Qué cosa. No, esperen, voy a cerrar otras cositas. Discúlpenme. No sé qué pasa. Voy a compartir entonces pantalla mucho mejor. Segundo. Listo, compartimos pantalla. Bueno, chicos, ahí está la guía. Rapidito, vamos a ver la estructura gramatical del pasado continuo y luego nos vamos a nuestra actividad de real life. Listo, entonces vamos a verla aquí. Bueno, el pasado continuo. Este tiempo verbal describe acciones o eventos, eventos situados en un tiempo anterior al presente, cuyo comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido en el momento de hablar. Dicho de otro modo, este presente continuo pasado continuo que hace expresa una acción incompleta o inconclusa del pasado. Entonces, aquí vemos un pequeño uso. Dice que en descripciones, this morning it was raining. Entonces, como pueden ver, no ha concluido. Es una situación que no se sabe que hasta puede cambiar. Y acá, an old lady was sitting on the bench. También utilizamos este tiempo para describir una acción incompleta que se vio interrumpida por otra acción. Bueno, entonces, en nuestra casa, while I was cooking in the kitchen, my brother was, ¿qué decimos? Studying English. O sea, que al mismo tiempo esa otra situación incompletó lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces, el real life de este día es sobre Dante Wright, el muchacho que falleció en Estados Unidos. Y aparte de esto, tenemos una serie de verbos que ustedes mismos me van a ayudar
para organizar o construir oraciones. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la estructura es la siguiente. Aquí sencillito nos damos cuenta que tenemos nuestro, voy a ponerla más grande. Bueno, entonces aquí está. Entonces aquí hay un complemento de tiempo, en este caso, está con un adjetivo demostrativo, morning, de tiempo. Mi pronombre, el verbo to be en pasado y el verbo principal debe tener la terminación ing, que para eso hay unas reglas establecidas. ¿Listo? Dejo de compartirla. Están allí. Sí, estaba compartiendo, chicos. Profe, no se Sí. veía. Ahí sí ¿Sí se estaba está. compartiendo? Ahí Ahora se- sí, profe. Ah, bueno. Gracias. Bueno, entonces, gracias, chicos. Entonces, la estructura es la siguiente. Tenemos nuestro sujeto o pronombre, el verbo to be conjugado en pasado, el verbo principal y luego ing y un complemento. Entonces tengo aquí varios ejemplos. Segundo, listo. Entonces, when I saw them, they were sitting at coffee. ¿Listo? Cuando les vi, estaban sentados en una cafetería. Para preguntar, aquí la tengo con la W8 question, sin embargo, ¿qué es lo que hago? Perdón, en la forma negativa. Después de la afirmación, en este caso I was, voy a escribir la negación. Entonces, aquí tendría I wasn't listening. Listo. Y la forma interrogativa, voy a tener mi verbo to be en pasado, que lo voy a tener siempre al principio, mi sujeto y el verbo, obviamente con la terminación ing. Entonces, aquí estoy utilizando mi WH question. Entonces, what were you talking about? ¿De qué estabas hablando? Entonces, dejo de compartir esta. Y les muestro, chicos. Así cierro esto. Bueno, entonces, ¿qué tal están de internet? ¿Cómo están para hacer una actividad interactiva? ¿Cómo están? ¿Regular? Uy. A ver, álcenme todos la mano, a veces están pendientes de la clase. Álcenme la mano, pero álcenme la mano para saber qué tal está el internet. ¿Listo? Los que alzan la mano están diciendo que sí. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Uy, bien. A ver, van 26. Bueno, prácticamente son 60 estudiantes en esta asesoría. A ver, van 30. Un salón prácticamente está bien de internet. Listo. Bueno, otro segundito para compartirles. Entonces, muchachos, vamos a hacer una actividad con una plataforma que se llama WordWall, que van a encontrar unos pares. Y esos pares, ¿qué son? Unos verbos. ¿Y qué vamos a hacer con esos verbos? Vamos a construir unas oraciones. Bueno, entonces hasta ahora estoy viendo que 22 estudiantes, 23 estudiantes van a participar, 24, porque tienen el internet excelente. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Ya les comparto entonces el enlace con el cual vamos a trabajar. Entonces comparto aquí. Sí. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí o sí? Sí, sí. Profe. Excelente, listo. Entonces, lindos, les voy a compartir el enlace en el chat. Un momento. Listo. Ya está en el chat el enlace. Pueden ingresar a él. Comparto pantalla. Listo. Bueno, entonces,
Comencemos ya. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Sigan ustedes desde la casa consiguiendo esos pares. Ujú. Ay, yo lo vi. Ay, yo lo vi, yo lo vi. Bueno. Ay, yo te vi, yo te había... Uy, que tengo la memoria de eso. Tienen que desayunar antes de estar en las clases, ¿oyeron? Este señor que me pereció. Bueno. Listo. Ya casi. Listo. Listo. Bueno. Entonces vamos a ver, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue a ustedes? A poner aquí. Bien, profe, bien. Listo. Entonces, los participantes, ahí está el ranking. Mateo González, Miguel Yepes, Paulina Campiño y obviamente, tú sabes, Leicita. Tenemos también a Samuel. ¿Listo? Pues, esos estudiantes, los felicito, qué bien. Profe, yo aparezco y ahí yo no aparezco en su tabla. Bueno, a ver, acá aparece, bueno, aquí aparece también Samuel. Ahora refresco la página para que se vaya actualizando, ¿listo? Entonces, estos serían los chicos pues, que o sea, que lo hicieron más rápido, ¿listo? Es eso. Bueno, dejo de compartir. Lacey, yo tampoco aparezco. No, es por eso, es la rapidez, es la rapidez. Bueno, felicito a todos los que participaron. Ahora les muestro entonces en real life esta situación que les había comentado al principio. Listo. Bueno, Edison, hola. Dime, profe. Bueno, entonces vamos a leerla. A ver, leamos entonces cada uno una nubecita. ¿Listo? Claro. Entonces, y voy a ponerla más grande. No, tanto no. Ahí se ve bien, profe. Ay, como que no es tanto. No. Pero se ve bien. Que se vea pues toda la pantalla. Listo. Entonces comienza. Listo. Down to right. On Sunday, April 11th, 2021, 20-year-old Downty Wright was with his girlfriend, driving to get his car washed. Good. Bueno, listen. According to Dante's mother, he was pulled over for having an air freshener in her rear view mirror, which is a traffic violation in Minneapolis. When he was pulled over, police determined that he had an outstanding warrant and tried to arrest him. Good. While the officers attempted to handcuff him, Dante broke free and re-entered the vehicle. Teacher, what is a
outstanding. Excuse me, please. What does outstanding means? Finally, we go to explain the situation. We need one or two, three experience or thinking or thoughts about the history. The history. Okay. Okay. ¿Por dónde íbamos, Edison? La que sigue abajo. La que sigue después de eso. Esa. Sí. During the struggle, an officer pulled out their firearm, yelled, "Teaser, teaser," then shot Downty as he sat in the driver's seat. Thanks. The officer then said, "Holy, I shot him." Fatally wounded, Downty crashed his car a few blocks away. He was pronounced dead shortly after. Pero espere que no se veía la pantalla. Esta la 8, ¿la ves? Sí, ya la veo. No, pues la ha puesto oscura, ya la veo. The officer responds. Si quieres, uno y uno, o sea, Tú lees el primero, yo el segundo, el tercero y luego el cuarto, ¿listo? Dale. The officer responsible has claimed that they meant to use their taser rather than their gun. They have been placed on administrative leave. The incident took place about 10 miles from the spot where George Floyd was killed. Good. In a statement made by Dante's family, they say, Dante had a smile to make anyone hear melt. He was definitely jokester. He loved to joke with people, especially his brother and sister. He did not deserve that. And finally, this story was taken off the fan. The fake fan is a cartoonist and activist on Instagram. Bueno, entonces, un momentito. ¿Se escucha la piña o miel por allá? Pregunta que a cómo, pro. Eso pasan por todos los barrios a toda hora. Bueno. Profe. Efecto Doppler. A ver los que han visto física. Efecto Doppler aquí. Los sonidos son más fuertes cuando se acercan, más débiles cuando se alejan. Ya se aplicó el efecto Doppler aquí. Continuamos. Entonces, para todos, ya el tiempo se nos va. Next class, me van a comentar una situación de la vida cotidiana donde podamos aplicar este tema que es el pasado continuo. ¿Listo? Espero la participación de todos. Daniela, dame, ya no nos da el tiempo, pero la próxima clase vamos a ampliar. ¿Listo? Iniciaría la explicación, retomaríamos obviamente este tema. Es necesario, muchachos, que no solamente que veamos las películas, que veamos la serie, veamos las noticias, enterémonos de qué está sucediendo en el mundo. Esta historia es de Estados Unidos, se hizo muy viral, pero acá en Colombia también han sucedido, sino que no tienen como que la magnitud porque no salen en las redes sociales, ¿listo? Que es básicamente la forma como nosotros nos enteramos de todo. Manuela, cuéntanos. Es que yo era para preguntarle si le podían poner la asistencia a Jaymar, que es que estaba en clase y se le empezó a actualizar el computador. Entonces sí, linda, sí, pues, tranquila. Profe, y a Darling Gallego que me comentó que no tenía internet en la casa. Profe, y Wilson Zapata también, que tenías problemas con el internet. Bueno. Listo, Juan David, ¿qué cuentas?
Hola Juan, cuéntanos. Profe, ¿podría volver a mostrar la tabla de clasificaciones? Bueno, Juan, te voy a pedir un gran favor. Habla un poquito más fuerte. Hola, profe, ¿podríamos volver a mostrar la tabla de clasificaciones? Ah, listo. Segundito antes que se acabe la clase. Listo, ahí está. Vamos a actualizar. Ya. Uy, por eso es que preguntó. Listo, ahí está. Ahí está. Pues Juan David, Santiago, Ana Sofía, Mateo, Natasha, Miguel, Juan, Nicole, Paulina y Tatiana. Y Leisita, ¿dónde quedó? No, que esto tiene un problema. Eso tiene como que un problema en el algoritmo. Eso fue. Bueno, chicos, gusto verlos. Los chicos del English and Spanish Day tienen todo este día para organizar y mañana, por favor, me envían, por favor, el material audiovisual. ¿Listo? Lacey, ¿Sí? ¿puede Dime. poner mi asistencia, por favor? Es que no me quiere dar. Señora, ¿de quién, linda? Nayiber Sierra. Bueno, ya te la pongo. Ojo, Gracias. no podemos abusar. Si el compañero no entró, tampoco es que vamos internamente, ya con los directores de grupo, esa situación ellos la comentan. ¿Tú eres de 10-1, linda? Nayiber. Sí, señora. Si tienen problemas del internet, ya con su director de grupo, ustedes conversan internamente y ya después se puede modificar. ¿Listo? Bueno, Daniel, excelente la clase. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muchachos, a cuidarse entonces y a trabajar con esa guía. Mucho ánimo. ¿Dudas? Entonces ya sabemos, Lacey, que te pueden escribir también a través de... Y los chicos que tengan de pronto dificultades con el video del English Day o todavía tengan dudas, por favor, ahora temprano también le escriben a la profe y ya ella me cuente y miramos si en la tarde les podemos colaborar en algo. Pero no vayan a dejar eso para mañana, última hora, a las 6 de la tarde. Profe, es que no. Los que están ahí con el video, si de pronto tienen duditas, ya mismo le escriben a la profe para que hoy mismo solucionemos eso. Entonces, buen día para todos. Lacey. Chao, muchas gracias, nos vemos. Se cuidan. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chaito. Chao. Chao.